Periodistas, en menos de 30 días México vivirá las elecciones más grandes de su historia. Vamos a evaluar los resultados del segundo debate presidencial y el escenario para el tercero, en momentos donde Massive Caller da esperanzas a la candidata opositora Xóchitl Gálvez frente a la oficialista Claudia Sheinbaum. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Salvador Frausto, director de Investigación de Milenio, Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Ulises, ¿cómo evalúas este segundo debate? Híjole, pues no sé qué decirles a mis compañeros y a tu audiencia. Mira, el segundo debate trajo varias sorpresas, pero la verdad tampoco digamos, resolvió las expectativas que teníamos, ¿no? Xóchitl dijo que iba a ser Xóchitl, que iba a ser más libre, que iba a ser no sé qué, y en realidad parece que solamente acató las recomendaciones de Jorge Castañeda, es decir, solamente atacó, no recuerdo mayores propuestas. Y aunque puede ser que en el espectáculo propio del debate Xóchitl se llevó el mayor número de referencias en redes, pues eso no significa ganar una elección. Y no sé si los televidentes, si los electores simpaticen con una persona que ocupa más tiempo para descalificar y atacar que para presentar propuestas. No creo que nadie haya cambiado un milímetro su preferencia electoral. Si acaso la sorpresa, como siempre, sería Maynes, que a lo mejor ganó algunos puntos arrebatados, incluso a lo mejor a las dos candidatas, pero de ahí en fuera nada ha cambiado. Ahora, en este último debate se lanzaron acusaciones mutuas de vínculos con el narco o incluso señalamientos como narcocandidata y corrupta. ¿Es adecuada esa estrategia y en todo caso esa sería la tónica para el tercer encuentro, Alberto? Bueno, yo creo que ahí se le fue un poco la mano y quiso aprovechar el tema de un hombre de la campaña esta de la Santa Muerte y un hombre de verdad no critica al López Obrador. Se le fue la mano, yo creo que no fue correcto porque pues, lo que está faltando es un caso que llame la atención, un caso nuevo, algo que cambie la agenda. Xóchitl sigue con los mismos casos y las mismas acusaciones que ha hecho la oposición durante todos estos años de gobierno de López Obrador. Sí, yo difiero, yo creo que sí, no creo que mueva voto, pero creo que sí era importante que Xóchitl hiciera este gesto de fuerza, de ataque, de tomar la iniciativa, sobre todo para sus bases, para movilizar a sus bases, que estaban viendo una candidata que se estaba ponchando y que aquí la vemos reactivarse, reanimarse y salir al ataque. Insisto, las armas quizá siguen faltando herramientas, creo que no hemos encontrado ese gran caso que pueda tumbar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Atacar a alguien de narcocandidato, pues yo creo que no. Pues si no tienes un caso, una prueba, una foto, pues no sirve de nada. Y no, pues yo preferiría que bueno, el espectáculo creo que es necesario, fue el debate más visto de la historia, 17 millones de personas, creo que hicieron un gran trabajo los moderadores, Adriana Pérez Cañedo, conductora de Enfoque, y creo que eso está bien el espectáculo porque lo que necesitamos es que la gente se motive por la democracia, de un signo de otro, de un voto de otro, pero que participen, y yo creo que eso es bueno. Y viene el tercer debate, donde precisamente se van a abordar los resultados en materia de seguridad. Te pregunto, Salvador, ¿coincides con Ulises y con Alberto? Bueno, a mí me parece que Claudia refrendó su posición de liderazgo, que ganó el debate en el sentido de que se mostró más presidencial, se mostró ecuánime, respondió a los ataques de Xóchitl Gálvez. Y por otra parte, Xóchitl Gálvez hizo sin duda un mejor debate que el primero, detuvo su caída, me parece que sí hay posibilidad de medir, y ahora me refiero a eso, y que este debate sí cambió un poco la aguja de las encuestas, pero Xóchitl hizo un buen debate, atacó, se contrastó, coincido con Alberto en el sentido de que no tiene un gran caso, que debería ya a estas alturas haber tenido un caso demostrable, fuerte, que hiriera a la candidata líder. Y por otra parte, Jorge Álvarez Maínez dio otros 2 o 3 pasos hacia adelante, se mostró con
con propuestas, fresco, le habló a los jóvenes, los tres le hablaron a su público, y de acuerdo a la medición que hicimos en Millenia, esta central de datos e inteligencia artificial que creamos en el medio en el que trabajo, fíjate que 70% de la gente calificó con sentimientos positivos durante el debate a Claudia Sheinbaum. A Xóchitl Gálvez 60% le ponía reacciones positivas y a Álvarez Maínez 65%. Todos ganaron, todos avanzaron conforme a sentimientos positivos de cómo llegaron al debate y cómo salieron, y todos disminuyeron sus negativos. En el caso de Claudia, al terminar el debate tuvo 15 puntos negativos, Xóchitl 25 y Jorge 15. Ahora, vemos las encuestas que han salido recientemente y lo que vemos es un reflejo fiel de lo que reflejan las redes sociales. Claudia manteniendo su liderazgo, su fuerza, en algunos casos pierde un puntito, en otros sube 1 o 2. Xóchitl o frena su caída o incluso sube un par de puntos, y en cambio Álvarez Maínez sube entre 2 y 4 puntos. Es decir, sí movió la aguja, y me parece que tiene mucho que ver en esos que no estaban tan convencidos de votar por los candidatos que declaraban en las encuestas, y en otros ya hay un porcentaje de indecisos que se decantó por algunas de las tres opciones. Salvador, pero Massive Caller, por ejemplo, le da oxígeno a la campaña de Xóchitl Gálvez. Dices que movió tantito la aguja, pero ¿ese oxígeno o solamente dejó y paró la caída de Xóchitl Gálvez? Bueno, Massive Caller hay que medirla aparte del resto de las encuestas. En Polls, que es la encuesta de encuestas, Claudia tiene 57, Xóchitl 31 y Álvarez Maínez 10, es decir, en promedio hay 26% de diferencia entre la puntera y el segundo lugar, y yo hice un análisis descartando a las encuestadoras poco serias como Massive Caller, que se renta, o claramente todos lo sabemos, a quien la contrata. La diferencia es de alrededor de 20 puntos entre la puntera y el segundo lugar. Si quitas, porque hay otras a favor de Claudia que la traen en, ¿se acuerdan? 70, 75 puntos que también les hacen memes. No, Massive Caller no es un referente serio por ningún lugar que se le pueda ver. Alberto. No sé, yo creo, yo agregaría que a mí no me parece disparatado a quienes están diciendo que el voto de Morena no está bien medido. Quizás esos 20 puntos, tomando las encuestas serias, igual también están un poquito, no toman en cuenta un voto que vamos a ver según lleguemos a la elección, como vimos en la elección en muchas elecciones de Morena, en la de Delfina en Estado de México, etcétera. Morena sí gana, sí lleva la ventaja, pero se acorta bastante la ventaja. Puede ser que en vez de 20 sean 10, sean 8 en realidad, pero sí, evidentemente, yo creo que sí que Claudia hizo un gran trabajo defensivo, era su trabajo, y se mostró presidencial y mostró que podía tomar decisiones y que podía responder con dureza a la otra candidata, tratarla pues como sin nombrarla, con una especie de desprecio, pero muy presidencial. Yo creo que ella hizo un gran trabajo también, y como dice Salvador, todos ganaron, es una encuesta en la que todos ganaron, y yo insisto, para mí el espectáculo que a veces nos produce rechazo, a mí me pareció que era adecuado y es conveniente para que la gente se involucre y para que la gente esté participando en las elecciones y se involucre en la democracia, porque si vamos a contar programas económicos, yo que me he dedicado a eso toda mi vida, que he sido periodista económico muchos años, pues la gente se aburre. ¿A qué nos engañamos? Oye, Ulises, ¿cómo abordará el tema, Claudia, en este tercer debate presidencial? Uno de los temas es seguridad, para lograr un equilibrio entre lucir sus propuestas, su proyecto, seguir luciendo presidencial, autónoma, en todo caso, que le han criticado, no golpear a la administración del presidente López Obrador y prometer mejorar los resultados para convencer al electorado? Mira, yo creo que Claudia tiene la oportunidad, después de los dos debates anteriores, de capitalizar lo aprendido. Tiene todo para lucirse o para hablar en positivo de lo que ha hecho este gobierno, más lo que ella piensa hacer. A mí me parece, y ayer leía a Jorge Cepeda Patterson justamente en Milenio, pues que no tiene sentido que le responda a Xóchitl. La verdad es que no tiene para qué engancharse. Yo pienso que Claudia tiene que ir a hablarle al electorado
y ni modo, tiene que ignorar al segundo y tercer lugar porque no tiene para qué discutir con ellos, si acaso atajar alguna mentira flagrante. A mí me parece que Xochitl va a echar su resto, si es que hay algo, si sus patrocinadores todavía tienen algo que aportar, pues me imagino que van a querer soltar grandes mentiras, ¿no? Hay que decir una cosa, y a mí me molesta mucho en este ambiente, en esta conversación pública que hoy tenemos, que no haya consecuencias para las mentiras, que no haya consecuencias para las fake news, que no haya consecuencias para las calumnias, incluso que no haya consecuencias para encuestadoras patito como Massive Caller. Y yo creo que si este país le pone consecuencias, por ejemplo, a las encuestadoras absurdas como Massive Caller, cuando termine el 2 de junio y sepamos dónde quedaron sus parámetros, si no le ponemos una consecuencia a las mentiras, vamos a seguir navegando en un lodazal. Claudia no tiene por qué detenerse en ninguno de los ataques que va a recibir el próximo debate. Tiene que hablar, es prácticamente una presidenta electa, tiene que hablar de lo que va a hacer en el próximo sexenio. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero en este segundo debate se hablaba de los casos de presunta corrupción de los hijos del presidente y se sacaban ahí información. Y también sobre el cártel inmobiliario. Tendríamos que ver entonces denuncias como incluso se puso sobre la mesa. Vamos a hacer la pausa, volvemos con el tema. ¿Coincides con que se debe de poner sobre la mesa, por un lado, a las encuestadoras patito y por otro lado, de estas acusaciones donde hay fake news o donde hay un manejo intencionado de información, como por ejemplo se ponía sobre la mesa a los hijos del presidente, el cártel inmobiliario, entre muchos otros, y también se habló de si tienes prueba, denuncia, que llegue hasta ese terreno? Respecto a la corrupción, empecemos por lo último. Hay un tema curioso, el Financiero saca una encuesta que ha mencionado el presidente, donde ya tiene 60 puntos de aprobación y se cayó la desaprobación, pero en esa misma encuesta hay un dato que estuvimos comentando hoy en Enfoque, que es que la percepción de corrupción sube a 54 puntos los que piensan que está muy mal y 29 los que piensan que está muy bien, es decir, hay una percepción de que la corrupción ha crecido. Yo lo atribuyo no al debate, evidentemente, pero sí a la conversación de las elecciones, donde todas estas acusaciones están empezando a pesar en la ciudadanía, que está viendo una corrupción mucho más asentada de lo que, pues, por supuesto, lo que dice el presidente. 54 de cada 100 personas piensan que está muy mal la corrupción y solo 29 piensan que está bien. Entonces eso es un tema grave. Y que luego, denuncias, pues evidentemente la razón por la que no hay denuncias es porque no hay evidencias para hacer denuncias. Y si no, ya tendríamos las denuncias, ¿no? Es lo que yo siento, que muchas de las acusaciones que estamos viendo se basan en pruebas, yo creo que son pruebas que son válidas desde un punto de vista de conversación pública, pero no tienen validez jurídica, pues son excusas ilegales, etcétera, que no, evidentemente no van a ningún lado con una acusación. Evidentemente, como una democracia madura, deberíamos estar esperando que eso sucediera, no sucede. ¿Qué pienso de las encuestas patito? Pues las hemos sufrido, ahí están. Yo creo que la industria debería regularse, debería crear una asociación, debería vetar aquellas que son patito, debería exigir. Yo creo que la ley, más que prohibir, lo que debería exigir la ley es transparencia absoluta. ¿Quiénes son tus clientes? Si tu cliente es el Frente o tu cliente es Morena, tienes que decirlo. Pues tus números, pues ya sabemos de dónde vienen. Me gustaría hacerlo de una manera de autorregulación a la industria, sí a lo británico, pero pues no somos así en este país y habrá que ponerlo por ley. Eso es lo máximo que haría. Yo no prohibiría, creo que ya bastantes amenazas tienen la libertad de expresión, vamos a dejarlo. Salvador, ese desencanto del combate a la corrupción que ponen aquí sobre la mesa, ¿puede tener algún efecto para alguna de las candidaturas? Sí, sin duda. Me parece que, aunque coincido con Ulises y con Alberto, de que debe de alguna manera controlarse el tema de las mentiras en los debates presidenciales o el tema de las encuestas patito, coincido con Alberto en el tema de que, por ejemplo, para las encuestas patito, unas regulaciones que transparentaran cuáles son sus clientes, por un lado, y sus metodologías de manera más clara,
para bueno, poder tener ahí una medición. Pero por otro lado, yo creo que sí hay consecuencias, y que las consecuencias sociales y en intención de voto con todos estos temas sí se dan. Por ejemplo, las acusaciones de narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia, que fueron pagadas en su mayoría por bots, esas incluso han bajado y ya están en niveles muy pequeños. Es decir, no hay un interés real de personas reales conviviendo con esas etiquetas, solo son los bots conviviendo consigo mismos. Entonces, pues es algo imaginario, eso no pega de gran manera. Sin embargo, la sanción y falta de confianza a la corrupción que ha habido en el gobierno de López Obrador, lo vemos en esta encuesta de hoy de El Financiero, y lo vemos en que eso le pone un tope a Claudia Sheinbaum para crecer. Aún así no alcanza. ¿Por qué? Porque el caso que le gusta más a la oposición, que es el de los hijos del presidente, no ha alcanzado para judicializarse. Ha habido unas llamadas entre unos amigos, una casa que les prestaron, es decir, los reportajes muy mal hechos que han sacado con deficiencias que valdría la pena utilizarlos en las clases de periodismo para mostrar qué no se debe hacer. Ese tipo de cosas no llegan a comprobarse, y por tanto hay una percepción de corrupción, ciertamente. Hay otras comprobadas, como la de Segalmex y otras. Sin embargo, esa de los hijos del presidente ya no le creen. El castigo para Latinus es que la gente no le cree. El castigo para Massive Caller es que la gente no le cree. Entonces, ahí está el castigo para este tipo de eventos políticos, Joel. Y en el caso de Veracruz, por ejemplo, con Rocío Nale. Me parece que sí le va a pegar muy fuerte. Veo encuestas disparatadas, ¿no? Algunas las siguen poniendo a Nale muy arriba, pero me dudaría yo que los veracruzanos no estén poniendo atención a asuntos que han sido comprobados, pues, ¿no? Ulises, algunos dicen que en Morena comienzan a analizar la idea de una crisis o perder Veracruz o Ciudad de México. ¿Cómo abordar esta situación? Bueno, mira, son dos casos muy diferentes. En el caso de Veracruz, sí es grave las imputaciones que se le han hecho a Rocío Nale. Hace apenas 24 horas me parece que ella dio una entrevista importante o interesante con López Dóriga, donde aclara cada una de las cosas que le fueron imputadas. Ella presenta papeles donde dice que no es su casa, que está rentada, que esto, que el otro. No sé ni siquiera si lo que le presentó a López Dóriga sea verdad, pero digamos que se defendió. Pero en este océano de mentiras, si tus mentiras más o menos están bien elaboradas y es creíble y es posible que un político haya acumulado hasta un departamento en Nueva York, pues sí, puede pegarle en las encuestas de Veracruz. Además, el gobernador Cuitláhuac es malísimo. Entonces, no sé si Morena realmente va a lograr quedarse con Veracruz. No lo sé. El caso de la Ciudad de México es mucho más complejo. Hay dos factores muy importantes. Uno, hay una cierta distancia en los equipos de trabajo entre Claudia y Clara. Es decir, hay ciertas desconfianzas en los equipos y eso ha evitado que se trabaje en coordinación. Dos, Clara Brugada no está recorriendo la ciudad. No la vemos, salvo en 2 o 3 lugares. Sé que tiene un tema de salud importante y que decidió atendérselo en medio de esto, y yo creo que eso le está afectando. Y 3, la Ciudad de México es una ciudad mayoritariamente de clase media, y la manera como se tiene que enfrentar una campaña en la Ciudad de México es muy distinta al resto del país, y no lo están haciendo. Lamentablemente, el equipo de Clara me parece que se está recargando en Claudia y en el presidente, y eso no es suficiente.
creo que ¿Qué sí significaría hay perder la rojos. Ciudad de México para Morena, Ulises? No, hombre, es una monserga. Sería gravísimo para Claudia, porque sería terrible para Claudia entrar a la presidencia el primer día, el 1 de octubre, con un gobierno de oposición en esta ciudad, porque es la que tiene el mayor eco en todo el país. Perder Yucatán no importa, pero perder la Ciudad de México es perder una vicepresidencia. Y la oposición concentraría todo. Apenas acabamos de ver este absurdo que se presentó hace 24, 48 horas con las falsas, ¿cómo se llama? Fosas clandestinas aquí en Iztapalapa y Tláhuac, cómo apenas unos huesos de perro pueden movilizar a toda la ciudad. Perder la Ciudad de México sería catastrófico. Clara y Claudia desean y quieren ganar en pareja y en conjunto. Además, creo que para la Ciudad de México sería muy lamentable que un grupo, digamos que tan perverso, y me atrevo a decir con ciertas infidencias que conozco, con corrupción, ¿saben? El panismo que pudiera instalarse en la Ciudad de México sería terrible, pero no importan ellos. Lo que importaría es que tendríamos una ciudad absolutamente trabando al gobierno federal. Y voy a decir una última cosa para los chilangos. Si ya no nos acordamos aquí de lo que son las marchas y los bloqueos, no les quiero decir lo que va a pasar si gana Taboada. No vamos a poder circular ni en División del Norte. Alberto, te veía como que tenías ahí tus contrastes. No, yo estoy de acuerdo en Veracruz. El trabajo que hizo el gobernador Citlahua, que es lamentable y todo el mundo lo sabe. O sea, una erosión a ley combate con dos temas, el gobernador anterior y sus casos de corrupción, posible de supuesta corrupción. Entonces, creo que los casos, sabemos que fue un empresario que denunció, escuché totalmente lo que le dijo López Dóriga y escuché esa conversación y sus defensas. Creo que lo ha armado bien. Vamos a ver si la gente la cree y si se rebaten algunos de esos puntos. Yo creo que Veracruz sí está en el aire. Están quizá a menos de 10 puntos, a 10 puntos máximo de distancia, y todavía, o sea, yo creo que sí Yunes puede ganar la elección. En la Ciudad de México estoy de acuerdo. El equipo de Claudia y de Clara no se hablan. Y es más, el equipo de Claudia te dicen, bueno, que se pongan las pilas, Clara, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas. Es decir, no hay una actitud de vamos a arrimar el hombro, sino más bien de que siga jalando, porque no, si no, esto no va a funcionar. A mí no me parecería tan desastroso que la oposición ganara. Me parecería un buen equilibrio sano de gobierno. Si gana Clara, también, no sé, la conozco bien, creo que ha hecho un buen trabajo en Iztapalapa, sería un pero siento que también un poco de contraste no nos vendría nada mal en el país después de un sexenio tan homogéneo, de tanto poder, ¿no? ¿Pero no sería catastrófico para Morena perder el bastión Ciudad de México? Creo que sería aprender a gobernar de otra manera, ¿no? A mí sí me preocupan siempre los gobiernos apabullantes y que se sienten poderosos, porque de ahí vienen corrupción, abuso de poder, o sea, falta de libertades. Yo prefiero un equilibrio, y no me parece mal si el equilibrio es pues, que pierda una capital importante o pues, que tenga una mayoría menor en el Congreso. Es decir, a mí esas cosas, desde un punto de vista puramente teórico, estuviéramos hablando de quien estuviéramos hablando, me parecería sano, en cierto sentido, ¿no? Como democracia únicamente, ¿no? O sea, tener el 70% de las gobernaturas, la capital, el gobierno federal, los congresos, tal, eso a mí me parecería un poco preocupante. También simplemente porque el poder, cuando es demasiado, pues uno tiende a equivocarse. Alberto Bello, permíteme, Yoli. Aquí hay un tema que es el que está en debate en el país, es un gobierno débil o un gobierno poderoso, y mucha gente quiere tener un presidente o una presidenta débil. Por eso quieren que la ciudad la gane la oposición. Alberto Bello, Ulises Castellanos, Salvador Frausto, gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Mesa de Periodistas. Se nos acabó el tiempo, por desgracia, pero nos vemos la próxima.